Hola, soy Edgar Montiel y me alegra que hayas sacado tiempo para estar en este grupo pequeño. Estamos viendo una serie llamada Nuevos Comienzos con Dios. En las sesiones anteriores estuvimos hablando de los 3 primeros pasos en nuestro nuevo comienzo con Dios. Vimos primero la necesidad de recibir el perdón de Dios. Luego hablamos de lo importante que era comenzar una relación con Dios. Y la sesión pasada estuvimos viendo qué hacer si llegamos a fallar. En la sesión de hoy aprenderemos sobre el valor que debemos dar a la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Si queremos mantenernos en el camino que hemos decidido comenzar con Dios, es indispensable aprender a vivir según los parámetros que Dios estableció para que andemos con Él. Estos parámetros se encuentran en la Biblia. Ahora, valorar, conocer y estudiar la Biblia te ayudará a pensar correctamente, y solo cuando piensas correctamente estarás equipado para vivir una vida correcta. Nos enfocaremos en 2 aspectos importantes. El primero, ¿qué debo saber de la Biblia? Y segundo, ¿cómo puedo obtener mayor provecho de la Biblia? En primer lugar, ¿qué debo saber acerca de la Biblia? La Biblia es nuestra fuente de autoridad. Eso es lo primero que debemos saber. Ella es nuestro manual para la vida. Es nuestro punto de referencia. Es el patrón que usamos para guiar nuestra vida, para tomar decisiones, para entablar relaciones y para trazar nuestros proyectos en la vida. Siempre que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, tendremos el respaldo de Dios y la garantía de alcanzar el éxito en lo que emprendamos. No todos los creyentes son guiados por la palabra de Dios. Algunas personas son guiadas por el materialismo, es decir, buscan lo que les genera ganancia económica solamente. Otros son guiados por las tradiciones familiares, es decir, solo quieren hacer sentir bien a su familia y todo lo que hacen es en función de su familia. Otros son guiados por la cultura donde viven. Hacen lo que la mayoría de las personas hacen. Otros son guiados por el placer. Solo hacen lo que les haga sentir bien. Otros son guiados por el prestigio. Buscan lo que les dé estatus y poder nada más. Como hijos de Dios, debemos aprender a ser guiados por lo que Dios dice en su palabra. La victoria en la vida cristiana se alcanza al obedecer lo que Dios dice por medio de su palabra. Lo primero que debemos saber de la Biblia es que ella es nuestra fuente de autoridad, nuestro manual de vida. Lo segundo que debemos saber de la Biblia es que la Biblia es un libro confiable. La Biblia tiene 66 libros, escritos por casi 40 autores en un periodo de 1500 años. Con tantos autores separados por tan amplio espacio de tiempo, uno pensaría que el mensaje o el plan de Dios cambiaría por completo. Pero milagrosamente descubrimos que hay un orden asombroso y unidad desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el final, Apocalipsis. Como una cadena que no se rompe. Así es la Biblia. Ahora, la Biblia es 100% confiable. Las evidencias de su confiabilidad incluyen, primero, la comparación de los manuscritos. Permítame explicar este punto. Buena parte de las copias del Nuevo Testamento datan de tiempos tan cercanos a cuando los documentos originales fueron escritos por primera vez.
existen unos 6.000 manuscritos copiados entre el siglo II y el siglo XV. Ahora, con solo estos manuscritos y la consistencia que hay entre ellos, se puede argumentar que las palabras que encontramos en nuestra Biblia son las mismas que escribieron los autores originales. Eso realmente confirma su veracidad. Aristóteles, por ejemplo, escribió su poesía durante su vida, pero las copias más cercanas al tiempo en el que él vivió fueron encontradas 1400 años después. Y solamente 5 de tales copias existen. César compuso su historia de las guerras gálicas entre los años 58 y 51 antes de Cristo. Y tenemos de 9 a 11 copias que datan de más de 1000 años después de su muerte. Nadie pregunta acerca de la autenticidad de lo que Aristóteles o César escribieron. Entonces, ¿por qué cuestionar la confiabilidad de la Biblia si tenemos el apoyo de tantos manuscritos? No existe ningún libro de escritura antigua que tenga el mismo volumen de manuscritos copiados que tiene la Biblia que usted y yo usamos en este tiempo. Lo segundo es las pruebas internas. Las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Salmos 22 e Isaías 53 describen la crucifixión de Jesús con detalles vívidos. Ahora, un detalle asombroso es que estos textos fueron escritos cientos de años antes que la crucifixión romana fuera establecida. En Ezequiel 26, la Biblia predice que la ciudad de Tiro sería destruida y sería un lugar donde los pescadores irían de pesca. En el año 333 a.C., Alejandro el Grande destruyó Tiro y ahora es un lugar para ir de pesca. Los escritores de la Biblia escribieron como testigos presenciales e historiadores fieles. Uno de ellos, Lucas, dice en su libro Lucas 1:3, él escribe, él dice haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Pedro también dice en 2 Pedro 1:16, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La Biblia misma habla de su verdad, de su perfección, de su vigencia e inspiración. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu palabra, que es la verdad. Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, sus mandamientos son fieles, dan sabiduría a los sencillos. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Segunda Timoteo 3:16 dice, la escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. Lo tercero es verificación histórica y arqueológica. Cuando la Biblia habla de tiempos y fechas, otros escritos y hechos de la historia confirman esta información. Parece que con cada encuentro arqueológico hay más evidencia que corrobora los eventos presentados en la Biblia. Los hallazgos confirman que David fue el rey de Israel, que los muros de Jericó cayeron, que Babilonia conquistó a Israel y cientos de eventos más son confirmados por la arqueología. De hecho, cualquiera de nosotros puede viajar a visitar lugares que la Biblia menciona. Puede ir a Israel y va a encontrar estos lugares allá. El más importante hallazgo arqueológico del siglo XX fue el de los rollos del Mar Muerto. Se trata de una colección de textos que incluyen los manuscritos bíblicos más conocidos que datan de hace 2000 años atrás. Qué interesante
que esta disciplina científica dé crédito a la Biblia, reconociendo su incalculable valor. Ahora, ¿cómo puedo obtener más de mi Biblia? ¿Cómo puedo obtener más de ella? ¿Cómo puedo sacarle mayor provecho a esa palabra de Dios? En primer lugar, leyéndola diariamente. Escucha, alimentándote de ella diariamente. Hechos 17:11 dice: los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús y todos los días leían la Biblia. Los médicos y otros expertos dicen que para desarrollar y mantener un corazón saludable, uno debe hacer ejercicios físicos de 4 a 5 días a la semana, 20 minutos como mínimo en cada sesión. Ahora, ¿qué tal si adoptamos esa estrategia similar para nuestra alma, para nuestro espíritu, y hacemos ejercicios también con la Biblia? Podríamos hacer un tipo de ejercicio con ella leyéndola diariamente durante unos 15 o 20 minutos también. Procura tener una traducción actualizada de la Biblia al momento de leerla. La razón es porque al leer un texto bíblico en diferentes traducciones, podrías comprender mejor el texto que lees. A continuación, voy a hacer un ejemplo leyendo un texto en varias versiones. Vamos a leer Juan 1 y 14. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la Nueva Versión Internacional. Ahora leámosla en otra versión. El mismo texto dice: en el principio la palabra ya existía. Él estaba con Dios y Él era Dios. Así que la palabra se hizo humana y vivió aquí entre nosotros. Y el mismo texto en otra versión dice: la palabra fue primero. La palabra presente en Dios. Dios presente en la palabra. La palabra se hizo carne y sangre y se movió entre su gente. Global Web Index informa que en el 2019, o sea, este año que estamos avanzando ya, un usuario promedio de las redes sociales pasa 2 horas y 16 minutos diarios en las plataformas sociales. Ahora, si hay tanto tiempo para leer, comunicarnos, ver videos o entretenernos en nuestros dispositivos móviles, ¿no deberíamos apartar un espacio del día para escuchar a Dios por medio de la lectura de su palabra? Es interesante eso. En segundo lugar, ¿cómo le saco provecho a la palabra? Llenando mi mente y mi corazón de su enseñanza. Deuteronomio 11, 18 al 19 dice: fijen estas mis palabras en sus corazones y mentes, átenlas como símbolos en sus manos y grábenselas en sus frentes. Enséñenlas a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en casa y cuando anden por los caminos y cuando se acuesten y al levantarse. Hacemos esto al memorizar la palabra de Dios. Todos podemos memorizar la Biblia, pues está comprobado que en nuestra memoria se fija todo aquello a lo que damos importancia. Tan valioso es aprender de memoria porciones de la Biblia que cuando te encuentres en dificultades o en situaciones complejas, Dios traerá a tu mente lo que has aprendido y serás alentado y fortalecido para seguir adelante con Dios. Y en tercer lugar, ¿cómo sacarle provecho a la Biblia? Poniendo en práctica lo aprendido. Santiago 1:22 dice: recuerden, es un mensaje para obedecer, no solo para escuchar. Si no obedecen, están simplemente engañándose a sí mismos. Cuando te encuentras enfermo, visitas a un doctor para que te recete algún medicamento,
por lo general recibes de él una orden médica que incluye ciertas indicaciones y ciertos medicamentos que debes tomar de manera juiciosa para mejorarte. De nada sirve ir al médico si se ignora sus prescripciones y se echa a perder su fórmula. Tendrás una gran posibilidad de recuperarte si sigues las instrucciones y tomas el medicamento de manera disciplinada. Eso mismo ocurre con la palabra de Dios. Leerla te trae beneficio, pero los verdaderos resultados solo se dan cuando la pones en práctica. Deuteronomio 28 expresa un sinnúmero de beneficios que trae la obediencia o aplicación de la palabra en nuestra vida. Pero el mismo capítulo 28 ofrece también una lista de las funestas consecuencias de no obedecer lo que ella nos demanda. En Josué 1:8 dice la palabra: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Presta mucha atención. El texto dice: lee, estudia y pon en práctica la palabra de Dios para que tengas éxito en lo que hagas. Si lees la palabra de Dios, serás sabio. Si crees la palabra de Dios, serás salvo. Si practicas la palabra de Dios, serás una persona santa. Un día, un padre le regaló una Biblia a su hijo y le escribió en la primera página estas palabras: hijo, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de él. Valora la palabra de Dios en tu vida y ella te guardará del mal, te guiará por el camino correcto, te ayudará a tomar buenas decisiones, te capacitará para toda buena obra y te preparará para la eternidad. A partir de hoy, te invito a que leas la palabra de Dios todos los días. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga.